¿Cómo les va? Exactamente 11 de la mañana, faltan apenas algunos segundos para las 11:01. Una mañana hermosa en términos climáticos, una mañana también muy interesante en materia de análisis político y económico. Estaban mejorando, estaba viendo recién en el pre-market algunos papeles que ayer habían caído muchísimo, básicamente papeles como YPF y el de otras petroleras. Habrá que ver lo que pasa al cierre de las operaciones. Y en lo político, ayer el anuncio de una mesa política, lo vamos a estar tratando enseguida con mis compañeras, y después la mira puesta en lo que tiene que ver con las reuniones de comisión de hoy y los deadline para resoluciones del Ejecutivo en materia de vetos, básicamente para mejoras universitarias y el Garraham. La fecha final es el próximo jueves. En materia de reuniones de comisiones, hoy todo lo que tiene que ver con discapacidad se va a transmitir por DTV. Vamos a estar con toda la previa en un ratito. Reunión de las comisiones de energía y combustibles y la comisión investigadora sobre la criptolibra. Así que un montón de temas. Comienzo primero con ella, con Daniela Romero. ¿Cómo andás, Dani? Muy buen día, Pato. Bien. Ahí Se la ve todavía... descansada, tranquila. Sí. Nunca me vas a ver tranquila. Pero bueno, estos días fueron claramente revolucionados dentro de la política porque después de lo que fue la derrota aplastante del oficialismo en la provincia de Buenos Aires el domingo pasado, hay todo un clima de incertidumbre y reconfiguración sobre, bueno, qué va a pasar ahora y cómo sigue esto, ¿no? Por supuesto que el Congreso no va a quedar afuera de esa pregunta, porque bueno, si la oposición estaba unificada, ahora después de esto claramente está un poco más empoderada como para poder avanzar en su agenda en el Congreso, pero también el gobierno están todos expectantes a ver cómo es que el gobierno empieza a hacer este giro en la estrategia, ¿no? El presidente había hablado de autocrítica, había hablado exclusivamente también de cuáles fueron los fallos que se dieron a nivel político, ¿no? Entonces, ayer tuvimos una jornada donde en la Casa Rosada hubo 2 reuniones de gabinete, una a la mañana, otra a la tarde. La diferencia fue básicamente que la de la tarde ¿En las dos estuvo Milei? En las dos estuvo el presidente. La diferencia fue que a la tarde se sumó el ministro de Economía, Luis Caputo. De hecho, también estaba el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Y lo que surgió después de esas 2 reuniones de gabinete, que las 2 duraron 2 horas y media más o menos cada una, es que va a haber 3 mesas, ¿no? Una mesa que va a ser como la mesa nacional, la mesa política nacional, que va a presidir el presidente de la Nación. Es decir, la novedad en ese sentido sería, bueno, Javier Milei decidió meterse de lleno en el ámbito político. Siempre hasta ahora vimos cómo eso fue más que nada conducido por su mesa de confianza, ¿no? El famoso triángulo de hierro, Karina Milei, Santiago Caputo, también el jefe de gabinete, Guillermo Francos. También se incluye y se ratifica el rol del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en esa mesa nacional. Después también incluye también a Patricia Bullrich y a Manuel Adorni. Una mesa bonaerense, ¿no? Para continuar con la campaña rumbo a octubre. Y también una mesa con gobernadores. El presidente habilitó una mesa de diálogo con gobernadores. ¿Con quién? Con el jefe de gabinete, con Guillermo Francos, el delegado para hablar con las provincias. Ahí estamos, ampliamos en el medio otra vez una interna dura entre el gordo Dan y Bondarenko, el candidato, recordamos en la tercera, que había señalado que el problema era que su mamá es jubilada con la mínima y llega hasta el día 15, fuertemente cruzado. Por eso habrá que ver cómo esos temas que no son menores, cómo se armonizan en las mesas. Un minutito, que tengo que ir a los títulos porque enseguida tengo que saludar a mi otra compañera. Vamos. Ahí estamos, se reúne la Comisión de Discapacidad. Tratarán proyectos relacionados con trastornos del espectro autista y la reforma en la Agencia de Discapacidad. Más títulos, estamos en orden del día. Reunión de las comisiones de energía y combustibles y presupuesto y hacienda. Temas como energías renovables y promoción del uso de hidrógeno verde serán tratados esta tarde.
Recordamos, comisión investigadora sobre la criptolibra. A partir de las 16 se reúnen para recibir declaraciones testimoniales. Un funcionario oficial se negó a recibir la convocatoria para este encuentro. Bueno, ahí estábamos con Dani Romero hablando de las reuniones de ayer y estaba trabajando también mucho María Caferata. ¿Cómo le va, Caferata? ¿Qué dice? Buen día. Buen día, Pato Méndez. Qué lindo día, ¿vieron? Qué lindo día. Estábamos, ¿viste? Bueno, acá lo anticipábamos en Diputados TV que la primavera había comenzado efectivamente, tardó una semana, pero sí, está lindo, está lindo. Día movidito hoy en el Congreso y en Casa Rosada. Ya arrancó la reunión que lo comentaba Dani, nuevamente de la mesa política. Hay que prestar atención de qué es lo que va a pasar con el PRO en esta instancia. De momento la mesa política conformada parece un poco la misma mesa que existía hace un mes. La mesa confirmada nacional, decís, está bien. Hay conversaciones desde el día de ayer entre los dirigentes del PRO bonaerense sobre que tomaron la decisión de cerrar una alianza con La Libertad Avanza sobre, bueno, ¿qué se hace ahora? Todos te dicen que de momento ninguno se arrepiente, que fue la decisión que había que tomar, pero bueno, más de uno tiene interés en aprovechar esta instancia, no solo para incentivar que el gobierno cambie un poco el rumbo y lo sume a ellos a la mesa de conversaciones. Así que van a ser discusiones que se van a plantear hoy, mañana y pasado mañana, porque hay elecciones en octubre y La Libertad Avanza tiene que remontar 13 puntos. Vuelvo enseguida con las placas de María. Te pregunto, Dani, porque ayer quise hablar en la radio con el ex titular del bloque libertario, Oscar Sago. Me dijo que sí, después me suspendió último momento porque me dice, no sabes, hay reuniones de bloque, vamos, venimos. ¿Hubo alguna movida acá en materia de bloques? ¿Pasó algo? Los martes son las días de reuniones pero ayer había de bloques. Alguna, me parece, que tenía que ver con lo que estaba pasando en gobierno. Oscar Sago está en una situación bastante particular. Tenemos reuniones de bloques, puede ser de cualquier bloque, por eso ¿no es cierto? Recordemos que el bloque 1000, que es el primer desprendimiento. Claro, claro, exacto. Puede ser coherencia, claro. Sí, pero el 1000 fue el originario, el primer desprendimiento que tuvo La Libertad Avanza. Oscar Sago fue presidente del bloque y ahora tiene cierto coqueteo, vamos a decirlo, con el bloque Coherencia, que es el bloque ex Libertad Avanza que le declaró la guerra a Martín Menem. Donde está Pagano, efectivamente. Y que en el gobierno y el propio Menem lo identifican un poco como los responsables detrás de la filtración de los audios de Españolo, ¿no es cierto? Entonces va a haber un reacomodamiento de todas las fuerzas. Como segunda instancia, el gobierno va a empezar a llamar a los gobernadores. ¿Viste, Pato, que ayer conversábamos un poco sobre, bueno, acá hubo muchos motivos para la derrota. Uno tuvo que ver con la cantidad de frentes abiertos que tuvo y es qué va a pasar en el Congreso si va a seguir sosteniendo una postura de negarse a negociar. Ahora, María, vuelvo con vos, pero vos me decías que tal vez aparezca un Milei más flexible, factible, eso con los gobernadores, ¿sí? Sí, claramente sí. De ahí sale la definición justamente de, bueno, hagamos una mesa con gobernadores. Es una decisión del presidente de decirle a Guillermo Franco, encárgate de alguna forma sanar un poco el vínculo. Ahora, de ahí se abren varias cuestiones. Primero, ¿qué gobernadores? Porque ya a partir de esta definición se empieza a barajar, bueno, ¿cuáles son los posibles mandatarios provinciales que pueden conformar una mesa de diálogo? Recordemos que también está el Consejo de Mayo, ya hay también hay mesas donde con los aliados se charla sobre las reformas a futuro. Esto va a ser una cuestión de, estamos viendo cómo los gobernadores a partir del resultado electoral también van generando y empoderando su propia iniciativa por separado de Milei. Bueno, la idea es apaciguar un poco en ese sentido con los que de alguna forma tienen pedidos que son cumplibles, por decirlo de alguna forma, o así lo ven, ¿no? Hay algunos que dicen, esto directamente no lo podemos hacer. Ahora, hay cosas que bueno, no es tanta plata, lo podemos charlar, lo podemos negociar y Guillermo Franco va a ser el encargado de eso exclusivamente. ¿Por qué? Porque había una desorganización dentro de la mesa chica, ¿no? Hablaba Karina, hablaban los Menem, hablaba Santiago, hablaba Guillermo. Ahora acá de alguna forma lo empoderan a él, ¿no? A veces, a veces con posiciones distintas, entonces de alguna forma lo delegan a él. Hoy, de hecho, en la mesa nacional que ya empezó y se hace reunión en Casa Rosada, la idea es definir, bueno, empecemos a llamar a los gobernadores y a ver cómo lo vamos a orquestar. El dato que te quería decir, que vos mencionaste lo del gordo Dani Bondarenko. Bueno, Bondarenko, llamativamente, después de ese cruce que tuvo con los militantes... El ex oficial de la policía, que era primer candidato a la tercera. Primer candidato de la tercera sección electoral,
Bueno, él parece que va a ser uno de los que va a integrar la mesa bonaerense. Mira vos. Tanto él como Diego Valenzuela y Guillermo Montenegro serían las 3 figuras que se suman a esta mesa bonaerense, que ya tenía a Sebastián Pareja. No debe estar contento Santiago Caputo con esa conformación de mesa. Bueno, la realidad es que es una decisión que se tomó en conjunto. Santiago Caputo conformó las reuniones de gabinete donde se decidió esto. La decisión la tiene el presidente de la Nación. La idea es ampliar la mesa en base a la representación en el sector. Ahora bien, me tomo un poco de lo que dijo María con el tema del PRO. Porque el PRO ayer decían, a nosotros no nos convocaron. Y había un poco de esa sensación de a mí no me están avisando y no me están diciendo, y hasta incluso les parece un poco apresurado ya avanzar con una mesa bonaerense cuando realmente no pasaron un poquito más de 24 horas de la derrota y todavía no hay una sensación de poder ponerla en la tecla a ver qué fue lo que pasó. Si para fue lo económico, el estilo, la campaña. Exactamente, Pato. Muy bien, bueno, un montón de información. A ver, ¿por dónde empezamos, Caferata, que tenés muchas placas? ¿Qué es? ¿Arrancamos con Libre y después...? ¿Qué es que arrancamos las placas? Por donde vos quieras, Caferata, yo cumplo órdenes. Solo advertencia sobre los gobernadores. Sí. Maximiliano Puyaro volvió a tuitear ayer. Sí. Y volvió a tuitear en la misma línea que había hecho el domingo con Yarlora respecto a la sociedad le está poniendo un límite a Milei y le está diciendo que hasta acá. A ver, hay que prestar atención. Cornejo también tuiteó y dijo, guarda que el peronismo vuelve en cualquier momento. Bueno, pero es diferente lo que tuitea Cornejo que lo que tuitea Puyaro. Y también hay otras manos detrás de esto. Hay que prestar atención a este armado de centro, comandado por el consultor Guillermo Seita, que es un poco el que orquestó los 2 tuits que ayer lo hablamos, casi idénticos, de Yarlora y de Puyaro, porque son los gobernadores que desde ayer lo están felicitando a Axel Kicillof. Siempre es la línea de ese consultor, históricamente es vinculado a Schiaretti, vinculado a los cordobeses. Bueno, el chat de gobernadores estuvo prendido fuego desde ayer y básicamente todos los gobernadores lo felicitaron a Kicillof por la victoria en la provincia de Buenos Aires. Jorge Macri lo felicitó a Axel Kicillof por la victoria en provincia de Buenos Aires, excepto Cornejo y creo que Valdés. Hubo un reconocimiento generalizado a la hora de un Kicillof que está en su discurso de triunfo, habló de ampliar la alianza del peronismo con otros partidos y otros sectores. Entonces, acá va a ser un juego de a dos. El gobierno va a buscar retomar el contacto con gobernadores que siempre fueron aliados y después... ¿Cuál fue la metáfora que usó Gustavo Valdés, el gobernador de Salta? ¿Lo escuchaban ayer? O sea, no, Valdés no, Sáenz. Sáenz, perdón. Palomas de Iglesia. Sí, Palomas de Iglesia, nos cagó a llamó. Sí, exactamente. Yo no quería decir el remate, pero es distinto los gobernadores del norte, que siempre jugaron bien con el gobierno, con los otros que tienen pretensiones electorales en el 2027. Que Kicillof también va a empezar a acercarse. Entonces, se empiezan a generar los 2 polos que ya se anticipaban en hace 2 años, entre un Milei y un antimileísmo. Entonces, eso empieza a consolidarse. Y además hay un tema que tiene que... A mí me lo contaba cualquier diputado en campaña. Una cosa es vos sos dirigente de cualquier provincia y convivís en tu provincia con la imagen del presidente. Una imagen del presidente que nunca en estos 20 meses había bajado del 50%. Es una buena imagen y no había imágenes de otros dirigentes nacionales que se le acercaran. Vos de cualquier partido te acercás porque te conviene la imagen. Hoy la verdad que no sé, a lo mejor se sigue sosteniendo bien la imagen del presidente y para el gobernador estar cerca del presidente es un haber. Ahora, no sé si eso está pasando. No, ya hace un mes la imagen del presidente viene cayendo, lo de las coimas, la denuncia de las coimas en los audios españoles no ayudaron, pero la coincidencia acá te lo van a decir tanto en el peronismo, en todas las vertientes del peronismo, es que la elección, lo dijo Kicillof en público incluso, es toda de Milei. Más de errores ajenos que de méritos propios. Sí. Y no tanto los casos supuestos de corrupción como la situación económica. Acá fue el resultado de la situación económica y por eso en el peronismo están entusiasmados con que octubre se mantenga No es la mirada del gobierno. El gobierno dice que lo que hubo fueron problemas políticos, dicen, ¿no? Eso es lo que dice el presidente cuando le quiere dar un mensaje de tranquilidad a los mercados en la previa de este lunes negro que vivimos ayer. Y que de alguna forma lo que quiere decir, y esto es claro y esto lo ratifica todo el gobierno, es cierto, que el rumbo económico y el proyecto de país se mantiene y eso no va a girar, no van a empezar a negociar, no va a empezar a ser negociable el equilibrio fiscal. Ahora,
dentro de las filas del gobierno, primero que te reconocen que no tienen muy en claro qué fue lo que pasó, qué es exactamente lo que pasó, no por la pérdida en sí, sino por el margen de 13 puntos. Emilio Monzó dice otra cosa, no dice ni lo económico ni dice lo político, dice la gente estaba cansada del maltrato, que es otro elemento, ¿no? De no ceder. Argumento de Monzó que se repite, lo volvió a decir anoche, pero bueno. Yo creo que también en el gobierno son, de alguna forma, tienen en claro que fue multicausal, ¿no? Claro. No descartan nada, no descartan que haya sido el armado, que no hayan tenido candidatos de peso que puedan funcionar en la provincia, no descartan que hayan sido también las acusaciones de corrupción o lo que ellos llaman operaciones mediáticas que surgieron en la previa de las elecciones. No descartan que hayan sido los golpes legislativos, que también fueron muy duros en la previa de las elecciones. Y no descartan el hecho, y esto lo dijeron varios de primera línea, a la gente, hay un sector de la sociedad que no está sintiendo la mejora. Claro. ¿No? Lo dijo hasta propio Enón, el jefe de gabinete Guillermo Francos, el lunes por la mañana. Había dicho esto, viento fuerte, no fue un huracán, pero fue un viento fuerte. Hay que hacer que la macro se sienta en la micro. Hay una mirada sobre cómo lo económico repercute. No es que no se dan cuenta de que eso tiene Hace rato que cualquier mínimo estudio te indicaba que lo que está pasando es que plata que antes vos dedicabas para, no sé, ir al cine o comprarte una camisa nueva, ahora la tenés que dedicar a pagar servicios. Exacto. En términos de economía es a lo mejor más sano. Para pagar transporte, para pagar luz, para pagar gas. La conclusión es que a fin de mes tenés menos. Si tenés la posibilidad de llegar a fin de mes. El punto es, más allá de las agresiones, los modos, lo sensible o no sensible, la gente, los argentinos pagan con el bolsillo, Pato. O sea, votan con el bolsillo. Bueno, entonces, eso es... Un dirigente de la Cámpora muy cercano a Cristina me decía ayer: nosotros en el 2011 podíamos decir cualquier barbaridad, también nos acusaban del tono, de las formas, pero la economía estaba despegando, la gente podía ahorrar, empezaba a ir de viaje afuera y otra situación. Bueno, cuando empezó el 2013, tuvimos que cambiar los modos porque la situación ahí empezó a complicarse económicamente. Pero el tema siempre es la economía, como dice Dani. Los modos después son también cuestionamientos de algunos sectores que tal vez fueron dejados de lado por el propio Javier Milei y porque me parece empieza a caer. Sí, yo creo que coincido que en algún sector la economía es excluyente. En otros que llegan a fin de mes, a lo mejor la economía no es tan excluyente, a lo mejor. Me parece, digo. Vos fíjate que el peronismo ganó en zonas donde, bueno, antes no imaginaba, como la segunda, la cuarta. Yo creo que el tema de decir, che, yo soy incapaz de transigir, no quiero negociar nada. No negocio con los diputados, no negocio con discapacidad, no negocio con la universidad. Me parece que puede haber algo, ¿no? Porque uno está acostumbrado a que, la verdad, acá algo se negocia. Siempre hay un gobierno empoderado, pero vos tenés que convivir y tenés que aceptar que hay otras miradas, negociás. Bueno, el gobierno era inflexible, al comienzo le fue bien y me parece que puede haber algún sedimento, pero bueno. Sí, pero porque al comienzo tenía un sondeos de opinión que le daban que ningún otro dirigente político tenía la imagen política, la imagen pública de Javier Milei. Venías bajando, empezaste desde el día 1 a bajar la inflación. Empezaste. Claro, a ver, Milei amenazaba a base de yo tengo el voto popular. Totalmente. Yo no les voy a dar ni un solo peso. Totalmente. Porque a mí la gente me acompaña. Cuando la gente dejó de acompañarlo, lo que se pensaba que iba a ser una apertura para empezar a negociar, no pasó, siguió con la misma intransigencia. Él decía, si el Congreso no me acompaña, convoco un referéndum. Bueno, ahora hay que ver si el referéndum te acompaña. Y venían las señales de Corrientes, ¿no? Venía la señal de Capital donde ganaste, pero ganaste con el 30. A ver, hablan muchísimo, tienen mucha info, pero vamos a dividir las placas. Primero, las placas de María en 2, después va a venir el corte y después seguimos con Daniela Romero. Esto es orden del día, a las 12 hay reuniones importantes de comisión. Vamos, Caferata. Nos ordenan, vamos a lo que va a pasar el día de hoy. Siempre fui un celador en potencia yo. Dale, Nos pasamos a dale. igual. A ver, Cámara de Diputados, va a haber mucho movimiento, se va a reunir al mediodía la Comisión de Discapacidad, la gran protagonista de la oposición durante el último medio año. Recordemos que el anticipo de las elecciones fue todo el escándalo que hubo en torno a discapacidad. Desde el veto presidencial a la declaración de la emergencia hasta la denuncia de las coimas. Pero después tenemos otro tema que comenzó el 14 de febrero, el Día de los Enamorados por la noche, que es el tema de la criptomoneda Libra. Esta criptomoneda que fue publicitada por el presidente a través de su cuenta de Twitter, que derivó en muchas pérdidas millonarias y las denuncias de que fue
un mecanismo de rug pull, hipotética estafa en el mundo de las inversiones en criptomonedas. Tirar el mantel, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, acá lo que, recordemos, ¿no? Finalmente la oposición logró reactivar la comisión investigadora y ahora empezamos a tener lo que siempre esperó tener la oposición, que es el desfile de testigos y de citados, ¿no es cierto? Hoy va a comenzar eso con 4 citaciones muy importantes, vos, Pato, un poco la anticipadas, con algunas ausencias. Exactamente. Acá, el plato fuerte va a ser, y ahí tenemos la... primero te voy a decir los más importantes. Dale. Se coincidió en citar a Karina Milei, vamos a ver cuándo deciden citarla a Karina Milei. Se decidió citarla a Manuel Adorni, se decidió citar a Guillermo Francos. También y integrante de la mesa política. Sí. Manuel Adorni, sí, dale. Y también Guillermo Francos. Sí. Y también se decidió citar, yo lo puse a Manuel Terrones Godoy, pero también Mauricio Novelli y muchos de los otros empresarios del mundo cripto que la oposición sospecha que formaban parte del entorno que le acercó a Javier Milei la idea de promocionar esta criptomoneda, ¿no es cierto? El dato más importante es la decisión de citarla a Karina Milei con el otro dato subyacente que tiene que ver con las facultades que tiene la comisión investigadora para atraer por la fuerza si algún funcionaria, no personas que no cumplan algún rol ejecutivo, se niega a comparecer. Entonces, así que ahí, y esto vamos a hacer un anticipo el día de hoy, vamos si quieren las próximas placas Sí. y cerramos con esto. Sí. Porque ¿qué tengo va a una pasar? pregunta, dale, sí. A ver, vos seguramente tenés una pregunta sobre quién es Alejandro Melik y por qué no quiso recibir su citación por parte de la justicia. Sí, ¿y por qué? ¿Cuáles son estos? ¿Qué son ex agentes de la OA? Bueno, a ver, Por eso, pero el dale. más importante es Sí. Melik, que es el titular de la Oficina Anticorrupción, que según me contaban en la comisión investigadora, lo citaron, pero se negó a recibir la citación en su propio domicilio. Entonces, la persona que le estaba entregando el papel se la tuvo que pegar en la puerta de su casa para que la Sí. viera cuando terminaba saliendo. Bueno, ni Malik ni Florencia Sicabo se espera que vayan a asistir al día de hoy a la Comisión Libra, que eran un poco el plato fuerte. Sicabo era la que estaba a cargo de la unidad de tareas de investigación que había creado Javier Milei cuando se explota por primera vez el escándalo en febrero, que era un organismo creado por el propio Ejecutivo para investigar al Ejecutivo, que hace Sí. la investigación. Que no funcionó nunca. No sé cómo Sturzenegger no lo ha visto. No funcionó ni con Alberto, ni funcionó con Macri. Van los amigos del Ejecutivo, van a la Bueno, OA y no pasa pero nada. es una Sí. respuesta ante la crisis de que el Ejecutivo se está Sí. autoinvestigando. Bueno, ninguno de los dos van a terminar viniendo. Ahora, sí van a venir Luis Villanueva y sí va a venir José Manzoni, que son 2 ex agentes de la Oficina Anticorrupción, que lo que van a plantearle básicamente, yo te lo spoileo un poquito, tiene que ver con preguntarles cuando ellos están en la Oficina Anticorrupción, cómo solía responder la Oficina Anticorrupción ante estos escándalos de corrupción, para que les digan, la Oficina Anticorrupción investiga. Entonces, el objetivo un poco es ver, bueno, por qué es que el Ejecutivo no activó la Oficina Anticorrupción para investigar al presidente. Está. Ese va a ser un poco lo que va a pasar hoy. Pero después, si querés, vamos repasando ¿Cómo no? el resto de las cuestiones que van a seguir con la comisión. Estamos en orden del día. La pausa, ya seguimos, ¿eh? Y más. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso?
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Quórum. De lunes a viernes, 14 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Plenario. De lunes a viernes, 15 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas.
Bueno, estamos en orden del día, hermosas imágenes de Buenos Aires, ese cielo absolutamente celeste, algún verde que está brotando, así que bueno, nada. No le gusta Me a Caferata. encanta, me Mirá. parece muy poético y sabes que los árboles de la plaza al lado de mi ¿Viste? casa empezaron a brotar los árboles. Tengo un vecino que tiene venta de plantas y demás, el local se llama Brotes, que me pareció muy interesante, muy a propósito del 21 de septiembre. ¿Ustedes iban de picnic el 21 de septiembre al colegio o no? Sí. Ah, ¿viste? Sí, Bueno, puede muy ser, bien. no me acuerdo. Plaza Y hace Francia. tanto. No fue hace tanto, En en el mi caso caso. tuyo, Romero, hace años, una década hace sí. Bueno, a ver, me queda Caferata segunda parte. Dale. Mostró placas hasta de José Mazzoni, un ex agente de la OA. Sí, por eso. Empleado de la OA, porque agente me suena. Sí, el suena, rol de pero es que así, inteligencia. Claro. pero así los presentaban Dale. desde la propia Comisión Libre. Sí. Entonces, esos van a ser los que van a venir el día de hoy para darle explicaciones sobre cómo tendría que actuar la Oficina Anticorrupción frente a estas sospechas de supuestos casos de corrupción. Ahora, la semana pasada la Comisión Libre, que está siendo presidida por Maximiliano Ferraro, luego de un acuerdo con el peronismo, que era el bloque mayoritario y al que naturalmente le hubiese correspondido ese lugar, pero se termina llegando a un acuerdo para que sea Maxi Ferraro, para no que tenga un cariz muy kirchnerista, Sí, claro. digamos. Se tomaron otras decisiones y otras medidas de prueba. Ahora, ¿qué más es lo que elevó Maximiliano Ferraro? Por un lado, el requerimiento del registro de ingresos y egresos de Casa Rosada y Olivos. Es decir, con quién se reunió Javier Milei en el último año, haciendo hincapié en las siguientes figuras. ¿Qué pasó cuando se reunió con Terrones Godoy? ¿Qué pasó cuando se reunió con Hayden Davis? Con Mauricio Novelis, con Sergio Morales y con Pechi Haur, que es el que estaba a cargo de singapurés. Sí. Recuerdan que lo conocíamos como Julián P. Que teníamos el nombre a medias. Julián P. Se termina descubriendo que ese era un nombre artístico, este es su nombre real. Bueno, lo que están buscando con estos registros es, bueno, ¿cuándo se reunieron con Javier Milei? ¿Durante cuánto tiempo y qué días? No, María Caferata. Dale, es mi nombre artístico. Dale. Para ver de vuelta, porque la hipótesis y el centro de la investigación que está haciendo la oposición respecto a este tema es sobre el entorno de Milei, no tanto sobre Milei. Es decir, ¿quiénes estaban alrededor de Javier Milei que habilitaban estas reuniones de estos empresarios e inversores que son los que le llevaron a Javier Milei la idea de difundir esta criptomoneda? En algún momento dijo él en alguna aclaración, bueno, habría que ver o controlar mejor quiénes tienen acceso a mi intimidad, dijo en algún momento. Ahora, ¿quiénes son los que tienen acceso a sé. su intimidad? No, bueno, yo te lo mostré en las primeras placas. Sí, ahí está. Manuela Adorni y Karina Milei. Ahí están haciendo el foco. De manera secundaria, están bordeando el tema con otros citados, pero ellos identifican que ahí está un poco el entorno que les habilitó ese contacto, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra medida de prueba pidió la comisión? Hay un cuestionario a Javier Milei. Acá hubo una discusión interna en la oposición sobre si citarlo o no al presidente. La oposición tomó la decisión finalmente de decir, no, ya citamos a Karina Milei, citar al presidente es un montón. Lo que vamos a hacer es le vamos a presentar un cuestionario con 9 preguntas para que él las responda y haga un informe de manera escrita. La pregunta va a ser, él tenía 5 días hábiles para responder las preguntas Javier Milei. No llegaron las respuestas, esta semana es la fecha límite, así que hay que ver qué es lo que hace la oposición cuando se den de frente con que, como era esperable, el presidente no vaya a legitimar la comisión respondiendo esas preguntas. Un panorama general de qué decían las preguntas. ¿Cuál fue el origen del contrato del token libre? Recuerden que ese contrato, ese numerito alfanumérico, decían que no había existido prácticamente antes de que el propio Javier Milei lo publicara a través de sus redes sociales, porque Javier Milei omitió hacer una denuncia penal contra Hayden Davis en su momento por haberle acercado una criptomoneda que eventualmente parecía una meme coin y terminó en una supuesta estafa. ¿Cuáles fueron las condiciones técnicas del proyecto? Si consideraba que formaba parte de un rug pull. Acá ellos apelan a el conocimiento económico del presidente. Si le acercaron esto y usted leyó las condiciones, ¿no se esperaba un poco que terminara de esta manera? Y también, nuevamente, cómo fue, en qué consistieron las reuniones con los empresarios del mundo cripto. Ahora, ¿qué más también hizo la Comisión Libra?
envió oficios a varias billeteras virtuales para hacer un seguimiento de cómo fueron las transferencias antes, durante y después. Que dicen que en blockchain está todo registrado. Que está todo registrado, pero ellos necesitan identificar los numeritos y los usuarios con nombres y apellidos, ¿no? Y por qué determinadas transferencias se hicieron en determinados momentos. Se queda crear una subcomisión para conocer el estado de la causa judicial. Recordemos que la causa está en manos de Servini. En la Argentina está avanzando una causa que ahora ya está, nos está moviendo mucho, a diferencia de lo que está pasando con la causa en Estados Unidos. Lo que están buscando es mandar a 3, 4 diputados a que se reúnan en el juzgado y los informen sobre cómo está avanzando la causa judicial. Después, y esta así vamos en la última placa, también hicieron un requerimiento del informe del estatus de la cuenta de Twitter, ahora se llama X, sí, de Milei. Acá lo que le están preguntando a X es si la cuenta de Milei es personal o institucional, porque recordemos que el argumento que dio Javier Milei en su momento fue que era personal. Claro, que no estaba lo hizo con Libra y lo hizo presidente. también cuando se peleó con este niño autista diciendo que lo que él retuiteaba y la justicia le dio la razón, lo hacía a título personal y no como el presidente de la Argentina. Lo salió a bancar en aquel momento, eran amigos, Marcela Pagano. Otros tiempos, sí, y también le va a pedir un oficio a Twitter o X respecto así el tweet que hace el presidente cuando difunde el proyecto de Viva la Libertad y que estaba con el link para la criptomoneda, ¿fue programado o lo hace en el momento? Sí. Estas son algunas de las medidas de prueba que pidió la Comisión Libra. Van a arrancar las citaciones y en los próximos días van a empezar a recibir, más allá del desfile de testigos, información de la justicia, de los oficios. Así que son 3 meses que la oposición se prepara para que la comisión tenga mucha actividad. Y recordemos, termina noviembre, un mes después de las elecciones nacionales, así que esto va a impactar inevitablemente las elecciones de octubre. Y ahora, Daniela Romero, la verdad, parece un tema muy del Congreso, pero es un tema muy importante, porque hasta acá, hablando de vetos, la inflexibilidad del Ejecutivo parecía que siempre rendía. Esta es mi línea y la gente me respalda y por lo tanto veto y no hay ningún problema y esto siempre me termina beneficiando en términos políticos. Pero ahora habrá que ver. Te beneficia en términos políticos siempre y cuando puedas ratificar esos vetos. Claro. Ese es el tema. Lo que tenemos es que este jueves 11 de septiembre es la fecha límite para que el Ejecutivo se pronuncie sobre 3 proyectos de ley, 3 leyes en realidad, que sancionó el Congreso de la Nación. El aumento para el financiamiento universitario, el aumento para los hospitales nacionales, la emergencia en pediatría, que está apuntada más que nada a aumentar los salarios del Hospital Garrahan, y también la redistribución de los aportes del Tesoro Nacional. Tenemos capital humano, tenemos salud y tenemos gobernadores. Esos son los 3 ejes que van a concentrarse en las próximas horas para definir qué va a hacer el Ejecutivo frente a estas leyes que debe o promulgar, o vetar parcial o vetar totalmente. En un momento donde el gobierno dice explícitamente, hemos cometido errores, perdemos, tenemos que cambiar. No cambiar la política económica, pero cambiar el vínculo con el resto de la dirigencia y con los gobernadores. Sí. Ahora, si vos le decís que no a los ATN, arranca complicado, ¿no? Cada tema es un mundo, claro, porque aparte tenés un poco de todo acá. Claro. O sea, por un lado el tema de salud es uno de los focos más muy sensibles. Claro. En las últimas semanas, ahí fue donde se concentró también toda la repercusión por la Agencia Nacional de Discapacidad. Claro. Tenemos que la semana pasada, a 2 días antes de las elecciones, el Congreso insistió por primera vez en una ley ante un veto del presidente Javier Milei, que fue histórico, porque aparte fue el primer veto rechazado en 22 años. O sea, ese escenario no lo podés volver a tener en el Congreso de cara a octubre si querés cambiar el panorama, ¿no? Pero al mismo tiempo, el gobierno siempre fue muy coherente en esto de si a mí me mueve la aguja en el equilibrio fiscal, lo tengo que vetar. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de poder, de alguna forma, mantener esa negociación, sanar un poco el vínculo con los gobernadores, sanar un poco el vínculo con la sociedad? Yo soy francos y tengo que recomponer con los gobernadores. Le voy a pedir a Toto Caputo y al presidente, tirame un centro, por lo menos con los ATN. El tema de los aportes del Tesoro Nacional, puntualmente, vamos a ir justo a la placa 2, mirá. A ver.
Recordemos que el gobierno tuvo una iniciativa para presentar una contrapropuesta por los aportes del Tesoro Nacional, que Me era acuerdo. básicamente, me parece lógico y coherente que me estés pidiendo los fondos. Son fondos de emergencia que el gobierno distribuye cuando hay una situación de emergencia. Lo que piden los gobernadores es que esos fondos que no se distribuyen cuando no hay una emergencia se les devuelvan a las provincias mensualmente. Lo que te dijo el gobierno es, bueno, lo podemos hacer cuando termine el año fiscal. O sea, fue una contrapropuesta dentro de todo en línea, digamos, con la propuesta inicial de los gobernadores que directamente avanzaron de llenos, presentaron el proyecto, lo firmaron todos los gobernadores y el jefe de gobierno porteño. A la semana siguiente se trató en el Senado y fue realmente una cuestión, ni se trató en comisiones, fue a 2/3 pim pum pam, o sea, realmente no hubo un debate a fondo del tema. El gobierno presenta esta contrapropuesta cuando ya estaba la aprobación del Senado, es decir, diputados tenían que ratificarlo y ya. Sí. Entonces, de alguna forma, esa conversación nunca se terminó dando. Entonces, acá la pregunta es, ¿el gobierno va a reactivar esa contrapropuesta como para poder blindar su veto al proyecto de Dani, los ATN? te pregunto, ¿O es posible que directamente no lo vete? Es una pregunta que es válida hacerse en términos de que el gobierno estaba dispuesto a, por el reclamo de los ATN, dialogar con los gobernadores. una pregunta porque creo que me lo planteaste vos y lo escuché de algún gobernador. El tema del gobierno nacional decía, vos me pedís ATN y también me pedís fondos para rutas nacionales, mantenimiento o construcción. Hagamos lo siguiente, yo te doy los ATN y vos en lugar de usarlo para lo que quieras, los usás para mejorar rutas nacionales. ¿Podría ser una síntesis esa? Yo lo que o sea, sí, indirectamente, porque el planteo era, acordate que estaba el proyecto para eliminar los fondos fiduciarios de lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos. Sí, también. Ese iba de la mano con el proyecto de los ATN. El del impuesto a los combustibles líquidos, el gobierno le bajó el pulgar de entrada, a diferencia de los ATN. Entonces, el impuesto, lo recaudado por el impuesto a los combustibles va a las rutas viales, va entonces es de alguna forma ese el planteo, ¿no? En definitiva es un reclamo por plata para obra pública. Ahora, o sea, en definitiva eso se trata de eso. Esto lo tienen que estar discutiendo Francos y Milei permanentemente, me parece, ante el jueves, ¿no? Porque se juega mucho lo que vos hagas con este veto para tu revinculación política con la oposición, ¿no? ¿Cómo lo encarás? Ya sea, como te digo, o un veto de la mano ¿Y a quién con... escucho más? ¿Lo escucho más a Toto Caputo, que seguramente va a decir que no por el equilibrio? ¿O lo escucho más a Franco, que le va a decir, dame un poquito de oxígeno, ¿no? También recordemos que esto de darle fuerza de ley es algo que siempre manejó el Ejecutivo discrecionalmente, ¿no? Es decir, el Ejecutivo podría, si quisiera, empezar a distribuir los ATN, no tiene que esperar un proyecto de ley para eso. Ahora, vamos al otro tema, el financiamiento universitario. Sí. Acá me voy a empezar a parar con las votaciones, porque esto también para mí te mueve la aguja. El financiamiento universitario fue aprobado por cientos, el aumento de este segundo que se dio en este año, ¿no? Porque el del año pasado tenemos el antecedente de que Milei vetó el proyecto para aumentar el presupuesto a las universidades. Este año fue aprobado por 158 votos a favor, 75 en contra. Ese 75, no sé si les suena, es el 75 que siempre vemos fijo en la Cámara de Diputados en este año, ¿no? 5 abstenciones. Estuvo a un voto de los 2/3 la oposición para poder blindarlo. Eso se pueden abrir muchas lecturas de eso, porque te pueden decir, bueno, no llegaron a los 2/3 entonces en la primera instancia, podemos hablarlo, podemos negociarlo, tenemos una posibilidad de bajar. Ahora, por otro lado, te pueden decir, en este contexto, que es todavía peor, más fácil es para mí conseguir esos 2/3. Hay que ver cómo el gobierno evalúa ese panorama, porque para mí la clave acá va a estar no solamente en poder salvar de alguna forma a estos sectores, sino que también es el hecho de que no vuelva a repetirse lo que pasó con discapacidad. Que nosotros lo dijimos mucho. Había un sector del gobierno que decía, por favor, aumentemos las prestaciones y nos sacamos el problema del proyecto de encima. Era la solución de María Eugenia Vidal y de un diputado neuquino que decía eso, efectivamente, me acuerdo. Y esto, más que nada, lo voy a traer con cómo incide el tema del Garrahan, porque... ayer un poco de lo que trascendió de las reuniones de gabinete y demás es que se estaban cocinando una serie de anuncios. Nadie te quiere adelantar qué, pero puede que vayan en línea con
cómo van a eclipsar de alguna forma los vetos presidenciales. El tema del Garrahan fue un tema, uno de que los haya temas, vetos, pero lo tapamos con otra cosa, o que la gente... hay que ver cuál es la estrategia. Ahora, el tema del Garrahan fue uno de los temas más sensibles que tuvo que afrontar el gobierno y que no pudo combatir mediáticamente, pese a que le dio batalla narrativa, que realmente fue un tema que ellos contribuyeron para defender su postura. No es que, como fue con discapacidad, que no habló nadie y realmente no hubo nadie saltando a defender el veto del presidente. No, en este caso, cuando se trata del tema de los salarios del Garrahan, hubo una narrativa del Ministerio de Salud muy contundente, no sirvió y el reclamo perduró. Entonces, es muy probable que esto también se ponga en el ojo de la tormenta. A ver... Cuando el presidente cuando el Congreso aprueba la emergencia en pediatría, lo aprueba con mucho más de 2 tercios. Y acá es donde se pone en juego esto que te decía recién por lo que pasó con discapacidad. ¿Se puede arriesgar el gobierno a vetar un proyecto que fue aprobado por 2 tercios en primera instancia ya de entrada? Porque realmente va a ser muy fácil para la oposición, va a estar muy motivada tras la derrota electoral a decir, bueno, avanzo con esto de vuelta como para poder insistir. Entonces hay que ver cuál va a ser la estrategia. Yo me la juego con que especialmente con el tema del Garrahan se abre una pregunta sobre qué es lo que puede llegar a pasar en términos de anuncios. Ahora, cualquier tipo de anuncio puede caer bien o puede caer muy mal. Sabemos que a veces el gobierno te dice que te calienta mucho la idea de un anuncio y después ese anuncio tiene sabor a poco, después ¿no? es un tuit de Adorni diciendo que están considerando actualizar las prestaciones. Claro. Caferata, tengo que terminar con Daniela, pero tengo para vos una pregunta para mí, importante, a ver qué averiguaste en La Plata. Si empezó el post-kirchnerismo con la victoria de Kicillof, ¿qué pasa con la cámpora? Era un tuit de un tipo que yo respeto mucho como Malamud, que dijo, ganó Kicillof y empezó el post-kirchnerismo, pero lo quiero ampliar en un ratito. Tenemos que ir con usted, termine, vamos. No, sí, para cerrar un poco también qué es lo que se pone en juego, por eso. qué son las cosas que tenemos que prestar atención. Por un lado, es cómo van a recalibrar la estrategia parlamentaria después de la derrota legislativa y en el marco de esta evaluación de cómo fue que se dio la estrategia a nivel político, ¿no? Por supuesto que lo parlamentario no escapa de eso. Tenemos en ese sentido que, bueno, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue ratificado en esa mesa política nacional que va a presidir el presidente, que va a presidir Javier Milei. Tenemos la nueva mesa con los gobernadores, con Guillermo Francos, como el elegido oficial, digamos, para llevar adelante las negociaciones. Y no menor, yo creo que lo más importante de todo, la presentación del presupuesto 2026. Claro. El lunes que viene el gobierno debe presentar el presupuesto 2026. Todo lo que acabamos de mencionar, todo lo que es básicamente desembolsos, todo lo que es presupuesto, tiene que tratarse en ese marco y eso también para mí el gobierno va a ver una oportunidad para poder abrir la negociación por eventualmente los vetos o cualquier otro tipo de iniciativa dentro de lo que se le engloba el presupuesto 2026, porque si bien va a haber un recambio legislativo, los gobernadores van a seguir siendo los mismos. Entonces tiene que negociar con ellos el presupuesto 2026 por más que se apruebe el año que viene. Van a estar los números de cuál es el presupuesto universitario, cuál es el presupuesto para discapacidad, claro. Que hasta aquí se fueron ajustando por inflación respecto al presupuesto 2023. Sí, para mí todo puede llegar a cambiar con la llegada del presupuesto 2026, Pato. Exactamente. Bueno, Caferata María, a ver, bueno, nada, te decía, Malamud dijo eso, no dijo terminó el kirchnerismo, pero dice el peronismo tiene etapas, de izquierda, de derecha, cafieristas, menemistas, kirchneristas. Ahora apareció otra figura. Arrancó la Kicilofista. A ver, la realidad es que el domingo hubo una postal que era Axel Kicillof subido a un escenario, a su derecha estaba Sergio Massa, a su izquierda medio escondidos estaba Mayra Mendoza y Facundo Tignanelli, 2 dirigentes muy importantes de la Cámpora, frente a una militancia que estaba cantando Axel presidente. Como postal y como imagen es muy fuerte y es lo que Kicillof siempre quiso. Vos hablás con los dirigentes del movimiento Derecha al Futuro y te están diciendo ahora el que conduce es Axel. A partir de ahora, y cualquiera que no esté de acuerdo con esto, le está haciendo el juego a Milei. Esa pretensión ya existe. Fue el disparo de largada del proyecto presidencial de Kicillof el domingo. Ahora, si voy a ser presidente, esto tiene origen en una frase que me parece repleta de lógica. Si voy a ser candidato, no voy a ser Alberto Fernández. Tengo que llegar empoderado sí, que es algo que Kicillof le dice en privado a todas las personas con las que habla. Le dice, yo no quiero ser Alberto. Que es lo más comprensible, que fue el motivo que justificó
el desdoblamiento, la negativa a respaldar la candidatura de Cristina en el PJ Nacional, el progresivo distanciamiento. No hubo visitas a San José 11. La falta de comunicación y un poco el origen de todos los males para la cámpora. Ahora, están dando el fin del kirchnerismo hace 15 años. Sí. Yo me andaría con cuidado. Lo que sí es cierto es que, y esto no es un dato menor, Cristina Fernández de Kirchner está presa, está con prisión domiciliaria. Si hubiese podido ser candidata y el fallo de la justicia de la Corte Suprema no hubiese llegado a un año electoral, ella hubiese sido la candidata de la tercera sección electoral y hubiese sido la protagonista de la elección. Totalmente. No hubiese sido Kicillof. No. El escenario hubiese sido distinto. Y para hacer política vos tenés que poder juntarte con personas, ofrecer cosas, Sí. reunirte, recorrer. Y es muy difícil hacer Sí, eso desde tu la departamento. cárcel no te opaca como dirigente, al No te contrario. ocupa como dirigente, Claro. pero te impide hacer política sí. como quisieras. Y necesariamente el ejercicio de un liderazgo de manera de remota funcionó con Perón, tal vez en el exilio, y Cristina lo aplica Sí. a través de estos audios que parecen escenas de ciencia ficción cuando se dan un poco en los actos. Lo hace a su manera, se reúne con dirigentes, pero no es fácil. Entonces, hay una progresiva pérdida de protagonismo de Cristina que coincide con la que está subiendo la imagen de Kicillof. Totalmente. Eso deriva en 2027 en un escenario que todavía es una incógnita, pero que sí. Digo, hoy hay diferencias entre ambos, pero digo, la herencia sería a manos del hijo político más parecido a Cristina, que es Kicillof. Sí, pero bueno, que después cortó han el pasado cordón cosas, umbilical pero y terminó sí, claro, peleándose de exactamente. manera muy abierta. Sí. Exactamente. Bueno, nada, nos tenemos que ir. ¿Alguna consideración de último momento? Decime, ¿qué suponés con esto de la mesa? ¿Va a seguir arrancando? ¿Se va a seguir reuniendo, discutiendo? ¿Cómo lo ves, Romero? Mira, no sé si se acuerdan, pero una vez hubo una mesa política con el presidente Javier Milei Sí, encabezando. me acuerdo. No sé si fue por Claro. desinterés o por por poca Fue el utilidad. PRO una pero, época, había ido Ritondo, me pero acuerdo, sí. Milei dejó de estar Claro. en esas mesas políticas. Ahora creo que de alguna forma se ve que necesita ordenar, ¿no? Sí. Un poco lo que le había hecho un militante libertario referente en redes. Lo bajó de emperadora a DT, ¿no? A director técnico, pidiéndole que ordene el equipo. Bueno, un poco da la sensación de que se pone a ordenar porque esa mesa política ya existía, ¿no? Está. De alguna forma también eso ratifica a todos los miembros de su mesa de confianza. Entonces hay que ver cuánto dura y cómo es eso, cómo eso puede llegar a cambiar la estrategia política realmente, ¿no? Estamos. De alguna forma va a ser mucho más fácil para algunos que yo sé que intentaron llegar al presidente para convencerlo de negociar ciertas cosas y no pudieron. Bueno, con una mesa política con él en el medio, quizás de alguna forma va a ser para un gesto de flexibilidad de, ok, Está bien. vamos a ver cómo podemos de alguna forma poner lo político y lo económico y las prioridades económicas en un mismo lugar, ¿no? Entre reuniones de comisión, posibilidades de veto hasta el jueves y el presupuesto, el próximo lunes, días, la verdad, interesantísimos. Caferata María, muchísimas gracias. Daniela Romero, muchísimas gracias. Ustedes. Hasta aquí llegamos. Enseguida la continuidad de DTV. Chau, chau.